Hola, bendecidos. Soy el ministro Julio Pastor, el pastor presidente del Ministerio de Enseñanza Rema. Ya quiero que me monitoreen por allá el volumen. Bueno, les estoy invitando para que compartan conmigo, disfruten conmigo de este mensaje que vamos a predicar en esta noche. Una hora, de pronto un poquito menos, ojalá Dios nos ayude. El mensaje está titulado Una nueva generación. Y vamos a ver allí cómo en este mundo, escúchame, hay una simiente que genera vida, produce vida. Y hay otra simiente que produce muerte a través del engaño. Mira, quizás tú te vayas a sorprender con esto que te estoy diciendo, pero es una realidad. Es una realidad, ¿listo? Es una realidad que es importante que todos conozcamos esto, que todos conozcamos esto. Mi agüita para que todo salga bien. Porque la iglesia, los escogidos de Dios, llegan con un buen corazón a congregarse, pero no son edificados, no son enseñados conforme a la voluntad de Dios. No se les suministra la sabiduría de Dios, no se les suministra un conocimiento con fundamento en las escrituras y en las epístolas. Bueno, entonces damos inicio a este mensaje. Hoy es 2 de abril, ya, 2 de abril del año 2020. En este tiempo quiero recordarte lo que hablamos el martes. En los tiempos de crisis, la creatividad puede producir bienestar, progreso, prosperidad. La creatividad. Yo me he propuesto en esta profesión ser el mejor. No que vaya a ser superior que los demás, sino voy a ser el mejor. ¿Qué te digo? Voy a poner todo lo que esté de mi parte para traerte lo mejor y dártelo de la mejor manera, que tú puedas asimilar, explicarte bien. La gente piensa de que un pastor, un ministro de Dios, pues no trabaja, porque la gente no tiene idea cómo se obtiene un mensaje que proviene de Dios. Lleva tiempo. Porque esto no es un mensaje estudiado. Y perdona que yo te repita esto. Este es un mensaje que se recibe de Dios con una comunión constante con Dios. ¿Qué es esa comunión? Bueno, este mensaje que yo te estoy dando en esta hora es un mensaje que yo tengo que leerlo después. Los versículos tengo que leerlos. Esta noche traigo 14 citas. 14 citas porque es un mensaje que no es que sea complejo, pero sí necesita buenos fundamentos para que la gente entienda que esto no es sabiduría del hombre, que no es la astucia ni es la sagacidad del hombre, sino que es algo que proviene de Dios. Yo tuve que acostumbrarme. Yo este año voy a tener 29 años de estar construyendo este ministerio. 29 años. Pero no creas que yo tengo 29 años de experiencia predicando. Ni siquiera tengo 29 años de estarte predicando lo que te estoy predicando.
Porque al principio, pues a mí me agarró el sistema religioso. Fui víctima del sistema religioso. Aunque nunca fui fanático, pero sí muy estudioso. Hasta que entendí después de una transición que no sabía qué estaba pasando conmigo. Entendí cómo Dios revela las cosas. Entonces, por eso te digo, este mensaje, las 14 citas, yo tengo que leerlas otra vez. Orar. Meditar en esto que te estoy hablando. Tener comunión con los que escuchan este mensaje, que quieren tener una comunión conmigo. Nos reunimos mañana vía Zoom y compartimos. Cada uno habla de lo que recibió, lo que entendió. Eso Jesús lo prefiguró como un lavamiento de pies. Y esto también yo tengo que enseñarlo al que no sabe. De esta manera, en este proceso, yo recibo el mensaje del domingo. ¿Ya ves? Porque entonces tengo la noche de hoy, el día de mañana viernes, el día de mañana sábado, la noche del sábado, para tener comunión con Dios, para traerte lo mejor, para edificarte. ¿Ok? Bueno, entonces observa, la primera cita es Romanos 5, versículo 12. ¿Qué vamos a ver allí? Pues cómo el pecado entró en el mundo. Y que cuando el pecado entró en el mundo, también en el mundo entró la muerte. Porque el aguijón de la muerte es el pecado. Es decir, la muerte que proviene de Satanás para poder darle muerte a los hijos de Dios, porque esta es una batalla, para poder darle muerte a los hijos de Dios, pues los induce al pecado. Y los induce al pecado porque allá en el huerto del Edén, cuando Adán desobedeció a la voz de Dios, el diablo, bajo la influencia de la serpiente antigua, inyectó su veneno e inyectó su naturaleza en Adán. Entonces, así fue como entró el pecado y entró la muerte en un hombre. Y como todos pecaron, la muerte pasó a todos los hombres. Eso es lo que dice el versículo 12. Ahora, en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 21, hay algo importante. Pues que el primer Adán, el que metió el pecado, por el cual metieron el pecado, desobedeció a Dios y ahí entró el pecado. Pero Adán hizo su parte en el plan de Dios, que ya vendrá el tiempo en el cual Dios me dará para explicarte esto. Y el postrer Adán es Jesús, que vino a finiquitar, vino a terminar lo que Adán comenzó. Y es destruir al diablo, destruir la naturaleza del diablo, destruir a la serpiente. Y de esto pues tenemos que hablar hoy. Te voy a explicar un poquito más. En Hebreos 2, el versículo 14, dice que así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, el Hijo de Dios, el Verbo que se hizo un hombre, ese Cristo en los días de su carne, también participó de lo mismo, de una carne igual a la tuya y a la mía, para teniendo esa carne, como la tuya y la mía, ser un hombre como tú y como yo, poder morir. Porque como Dios no puede morir. Los espíritus no mueren, o los espíritus no morimos, porque tú y yo somos espíritu, vivimos dentro de este cuerpo de carne. Como espíritu no vemos muerte, lo que muere es la carne. Precisamente, ¿en qué consiste la muerte de un individuo? Que su espíritu, el que fue creado a imagen de Dios, creado, no formado, creado a imagen de Dios, conforme a la semejanza de Dios,
espíritu como Dios, se desprende de la carne y la carne queda sin vida, porque la vida la produce el espíritu, y el cuerpo es el vehículo donde nosotros nos movilizamos, donde nosotros nos transportamos aquí en la tierra, ¿verdad? Y aunque en este cuerpo, en esta carne, habita el pecado, pues nosotros necesitamos la carne para vivir aquí y hacer el papel que nos corresponde a nosotros aquí en la tierra, como escogidos de Dios, como representantes de Dios aquí en la tierra. ¿Ok? Entonces Jesús se le dio un cuerpo. Antes de llamarse Jesús era el Verbo. Allá en Juan, el versículo 1, el capítulo 14, dice que el Verbo fue hecho carne. Cuando el Verbo fue hecho carne, pues responde al nombre de Jesús. Entonces, Él muere en la cruz para destruir, escúchame, al diablo, a la naturaleza maligna, al veneno de la serpiente que estaba en el cuerpo de Jesús. Esto es fuerte para el religioso. Fíjate que en Romanos, capítulo 8, el versículo 3, dice que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. En semejanza de carne de pecado. Jesús pudo ser tentado en todo porque Él tenía una carne como la tuya y la mía. Así como tú y yo somos atraídos, somos seducidos y somos tentados por el pecado. Así también lo fue Jesús. La diferencia es que Él, Jesús, nunca pecó. Sin embargo, todos nuestros pecados le fueron cargados en su cuerpo. Entonces, cuando Él va a la cruz, allá lo que queda es el cuerpo de pecado, no de Él. Porque Él no cometió pecado, sino los pecados tuyos y los míos quedaron allá. Y voy a utilizar esta palabra como un prepucio, porque esa fue la circuncisión de Cristo. Es decir, Cristo y el Espíritu de Jesús se salen del cuerpo por medio de la muerte y lo que queda ya es el veneno de la serpiente en un cuerpo sin vida. De esa manera se cumple esta palabra de Hebreos 2, versículo 14, que Él, el Hijo de Dios, participó de una carne como la tuya y como la mía, para por medio de la muerte poder destruir al diablo que tenía el imperio de la muerte. ¿Ok? Lo que Pablo narra aquí en Hebreos 2, versículo 14, es lo mismo que sucedió y se escribió allá en Génesis capítulo 3, el versículo 14 y el versículo 15. Vamos a verlo allá. Esto es el cumplimiento. Lo de Hebreos 2, 14 y el versículo 15, que lo leímos el sábado, que libró no a la descendencia, no libró a los ángeles caídos, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, es decir, la descendencia que es por la fe, la descendencia que tiene a Cristo, la descendencia que así como Abraham creyó a Dios, los descendientes de Abraham también debemos creer. ¿Ok? Entonces vamos a Génesis capítulo 3, vamos a leer los versículos 14 y el versículo 15. Escucha, y aquí hay mucha revelación. No alcanzo a decírtela toda, pero bueno. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, ¿qué acababa de suceder? Pues la tentación de Eva. Eva cae engañada por la serpiente, engañada por el diablo, que toma la forma de serpiente para engañarla. Llama a su marido después que ella es engañada, llama a su marido y su marido le obedece, y entonces a Adán lo que hace es desobedecer a Dios por obedecer a su mujer. ¿Ya ves? Entonces,
Cuando le preguntaron a Adán, ¿y qué pasó aquí? No, que mi mujer me engañó. Eva, ¿qué pasó aquí? La serpiente me engañó. Entonces Dios, oído, sabiendo que la serpiente es la serpiente antigua, que habla Apocalipsis 12, la serpiente antigua, el diablo, que se llama Satanás, que engaña al mundo entero. Él le habla a la serpiente y le dice, por cuanto esto hiciste, imagínate a Dios personificado en un señor con autoridad, hablándole a una serpiente. Por cuanto esto hiciste, ¿qué hizo? Acaba de engañar a Eva para que Eva engañe a su marido y lo haga pecar. Por cuanto esto hiciste, mira la expresión, maldita serás. ¿Ya ves? Una maldición para Satanás, una maldición para el diablo, para el engañador, para el maligno, para la serpiente antigua. Maldita serás entre todas las bestias. Bueno, ahí le dice, el versículo 15, que es lo que nos interesa, dice a la serpiente, y pondré enemistad entre ti. ¿Quién es ti? La serpiente. Entre ti y la mujer. ¿Quién era la mujer en ese momento? Eva. Pero esa enemistad está vigente todavía. Mira, una enemistad que el diablo no gusta de las mujeres. Y el diablo es el que hace que las mujeres tengan rivalidad con sus maridos. Es él el que hace que después que la mujer se enamora del hombre, y eso es papi, negro, mi amor, mi bebé, y todo eso, mi bombón eres tú, todo eso de novio, cuando ya hay una obligación que según Dios el marido y la mujer debemos ser uno solo, entonces el diablo incita a la mujer. Claro, nosotros somos pecadores, nosotros también somos malos, pero es que allí en la mujer hay una enemistad con Satanás. Usted está leyendo conmigo, usted está oyendo allí. Pondré enemistad entre ti y la mujer. O sea, hay una enemistad. O sea, el diablo es enemigo de la mujer, como es enemigo del hombre, pero se ensaña con la mujer. ¿Para qué? Para que la mujer pues comience a sentir cierto sentimiento contrario hacia su marido. No se quiere someter a su marido. Ya ves, eso está pasando en muchos hogares en el mundo entero. Escucha. Dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente o tu descendencia, la descendencia de la serpiente, la simiente del diablo, y enemistad entre la simiente de la mujer. Ok, entre la simiente de la mujer. Ahora yo te voy a decir algo. Lo que el diablo no sabía es que de la mujer iba a nacer el hombre que lo iba a destruir. Y también de una mujer iba a salir la descendencia de Dios, que es la descendencia de Abraham, que es la generación de creyentes, para poder ministrarle o suministrarle vida a los que aún no tienen vida eterna. Mira por dónde vamos. Mira que este mensaje tú tienes que escucharlo varias veces. Y la síntesis, que yo se la pueda mandar a todo oyente que me la solicite, yo se la envío vía WhatsApp o por correo, donde quiera que tú estés, si te interesa esto. Pues si no te interesa, pues te sale de Facebook ya. Porque yo tengo la intención de todas las cosas que Dios me ha revelado a través de esa perseverante comunión que yo mantengo con Dios. Que no soy el hombre más santo ni nada. No, soy un hombre sujeto a pasiones. Soy un hombre imperfecto, pero que estoy en el proceso de la conversión. Y este hombre que tú conoces hoy es mucho mejor que el de ayer, y el de la semana pasada, y el del año pasado. Y este mismo hombre que tú ves aquí hoy
mañana voy a ser mejor que hoy. El otro mes voy a ser mejor que en el mes de abril. Y el otro año voy a ser mejor que el año 2020. Porque esto se llama superación. Se llama prosperidad del alma. Se llama regeneración. Se llama transformación. Se llama cambio de genética. ¿Ve? Todo esto sucede o debe suceder en todo creyente. Y cuando digo creyente, no estoy hablando de la gente que se congrega. No estoy hablando de los que predican. Estoy hablando de creyentes. ¿Qué es un creyente? Una persona que entiende que su corazón es perverso. El corazón del alma. No este. Este corazón nada más le da vida al cuerpo. El corazón del alma. La bodega que se llena de conocimiento. Bueno y malo. Allí el hombre entiende que ese corazón, como le dice Dios a través del profeta Jeremías, este corazón es engañoso, más que todas las cosas, y es perverso. Dios utiliza al profeta Ezequiel para decir que este corazón está lleno de inmundicias y de idolatría. Pero que hay una solución. Que Dios esparce su palabra, como la que está Dios esparciendo ahora. Dios esparce su palabra como si su palabra fuese un agua pura, un agua limpia, un agua que tiene la capacidad y tiene la facultad de limpiar el corazón del alma, algo espiritual, acomodando un agua espiritual a un área espiritual. Tú no puedes lavar este corazón con el agua con que te bañas el cuerpo. Que ahí es donde está el error del sistema religioso, que pretenden bautizarte con el agua con que tú te bañas todos los días, porque te la echa un pastor o porque te llevan a la playa. El mismo agua que si tú vas a la playa solo, con tu mujer, con tu novia, el mismo agua. No va a hacer nada en tu ser interior. Y esta es la lucha que tenemos. Oye, esta es la batalla de simiente para darte ahí una idea de lo que viene en este mensaje. Esa es la guerra que tenemos nosotros. Con una simiente que genera vida, produce vida para los oyentes, y otra simiente que genera muerte a través del engaño. Por eso tú tienes que mirar a quién tú oyes, qué te enseña, que entre luz a tu entendimiento, que tú te des cuenta en realidad que sin ser manipulado, te das cuenta si tú estás estancado, si estás retrocediendo o si estás avanzando. ¿Ya ves? Bueno, mira entonces por dónde vamos. La enemistad allí entre las dos simientes. Y dice, y la simiente de la mujer te herirá en la cabeza. Y la simiente tuya va a herir a la simiente de la mujer en el calcañar. Yo te voy a decir qué pasa aquí. Jesús, dándole cumplimiento a esta palabra, destruye el veneno satánico, el veneno de la serpiente. Destruye al pecado que estaba en su cuerpo, en su carne. Vuelvo y te digo, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Romanos 8:3. Y ahora, un hombre nacido de mujer, escribe Pablo a los Gálatas, en el capítulo 4, versículo 4 y 5. Mira, vamos a leerlo. Gálatas 4, versículos 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando ya se iba a cumplir la palabra profética de allá de Génesis capítulo 3, ¿verdad? Dios, te lo voy a leer despacio, envió a su Hijo, nacido de mujer, quien parió a Jesús. Una mujer que había sido virgen, concibió virgen y perdió su virginidad cuando dio a luz a Jesús, nacido de mujer. ¿Cuál fue la sentencia
que se le dio a la serpiente en el huerto del Edén, en la época de Adán y Eva. Maldita serás. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Pondré enemistad entre la simiente, la descendencia tuya, la descendencia satánica de la serpiente, y la simiente o la descendencia de la mujer. Ahora aquí sale la descendencia de la mujer, un hombre llamado Jesús. ¿Cuál es ese? El mismo que dice Hebreos 2:14, que destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Sabes cómo se llama eso? Revelación. Esto no sale de la concordancia. Se llama revelación por el Espíritu. Ahora observa. Te voy a leer el versículo 4 y lo empalmo con el versículo 5, que aquí hay otra cosita que es bueno. Que tú la sepas, la entiendas. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Escucha, y nacido bajo la ley. Ya ves, Jesús no nació bajo esta dispensación de la gracia. Jesús nació bajo la dispensación de la ley. La dispensación de la ley exigía, demandaba que el niño a los 8 días debían circuncidarlo. Esa fue la razón por la cual Jesús fue circuncidado. Tú naciste en la gracia, tú no naciste en la ley. Tú no puedes decir que porque Jesús se circuncidó, tú te vas a circuncidar. Porque en la gracia, la circuncisión no es coger el prepucio del miembro viril y cortarlo, sino es la circuncisión del corazón, tomando la palabra de Dios como la espada de dos filos para quitar de este corazón el engaño, la perversidad, la idolatría y todas las iniquidades, todo lo malo que está allí. La contaminación que está en el corazón sale con la palabra, que como una espada tú comienzas a sacar todo eso. Y eso lleva tiempo. Es un proceso. ¿Ok? Y nacido bajo la ley. Mira el versículo 5, te voy a explicar eso de nacido bajo la ley. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. O sea, tú y yo nunca estuvimos para la ley. ¿Cuándo Jesús dio la ley a los colombianos? Perdón, ¿cuándo Dios dio la ley para los colombianos? Ni para los mexicanos, ni para los cubanos, ni para ninguna otra nación. ¿A quién fue que le dio la ley? Al pueblo de Israel. ¿Pablo era israelita? Sí, era israelita. De la tribu de Benjamín. Entonces Pablo dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que los que estábamos bajo la ley recibiésemos la adopción. Los adoptados son los judíos. Nosotros somos los engendrados. La adopción de hijos la recibieron por la redención, porque ya ellos eran pueblo de Dios. Ya Dios para ellos era como su padre, ellos no lo aceptaron. Prefirieron más bien que le pusieran otro rey. ¿Ya tú ves? Anda. Juan 3, versículos 14 y 15. Mira esto. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Eso lo está hablando Jesús, dando a entender de que muerte él iba a morir. Y dando a entender de que su cuerpo iba a ocupar la posición de la serpiente. Escucha esto, que yo quería predicarte esto, aunque ya muchos hermanos de nuestra congregación lo conocen, pero a algunos se les ha olvidado. Y hay otros hermanos en nuestra congregación que apenas tienen 1 año, 2 años, no han tenido tiempo de que yo les predique esto. Que yo tengo personas allá que tienen 25 años,
otros tienen 22, otros 20, de estar en nuestro ministerio. Porque la persona que entiende esto no sale del ministerio, porque entiende todo lo que aprende aquí y cómo su vida cambia sin ser manipulado, sin ser obligado, solamente enseñando para que la persona decida lo que tiene que hacer. ¿Ya ves? Como Moisés, dice Jesús, levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Ok, ahora mira esto. Atravesando el desierto, que era un desierto que ese pueblo podía atravesar a 40 días. Se llevaron 40 años por su terquedad, por su rebeldía, por disgustarse con Dios y disgustarse con Moisés, el hombre por medio de quien Dios les hablaba. De un pueblo rebelde. Así como muchas personas que se congregan, que son hasta predicadores, y son rebeldes. Son rebeldes porque no hacen realmente lo que deben hacer. No enseñan como enseñar. O no se dejan enseñar como se les enseña. Bueno, ¿qué pasa aquí? En Números 41, voy a leerlo y te lo explico más rapidito. Resulta que este pueblo se quejaron. Allá en el desierto se quejaron de Moisés. Estaban fastidiados. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? Dios les envió una serpiente. Dice que eran unas serpientes ardientes. No las conozco, ni quiero conocerlas tampoco. ¿Ves? Unas serpientes ardientes que mordían al pueblo que se quejaba. Y todo el que era mordido por la serpiente moría. Cuando el pueblo vio esto, que por donde iban le salían serpientes, los mordían, y dice que murió mucho pueblo, murió mucha gente. Entonces ahí sí fueron asustados donde Moisés. Ay, Musa, ay, Moisés. Mira que nos están matando a la serpiente. Habla con Dios. Ah, ahí sí habla con Dios. Y dile a ver que nos quite esto. Perdónanos, Moisés. Moisés, como miembro de representante de ese pueblo y el mediador entre Dios y el pueblo, hace lo que tiene que hacer. Lo mismo que un ministro. A mí, mira, hablan mal de mí. La misma gente. Se molestan conmigo. Levanten la mano los que se molestan conmigo. Se disgustan. Porque yo quiero enseñarle. Así le pasó a los israelitas. ¿Tú me estás preguntando algo? No, yo levanté la mano. Entonces, Dios le dijo a Moisés, Moisés, está bien, vamos a resolverle el problema a estos señores. Vamos a resolverle el problema. Hazte una serpiente de bronce. Y te haces una asta y ahí en el asta pones la serpiente. Todo aquel que lo muerda la serpiente para que no muera, que vaya allá donde está la serpiente de bronce y se ponga a mirarla hasta que se sane. Mira eso. Esto era lo que Jesús estaba hablando allá en Juan, en el capítulo 3, versículo 14, que él iba a tomar el lugar de la serpiente. Esa serpiente que estaba ahí, ¿a quién estaba representando? No a Dios, estaba representando a Satanás. ¿Por qué tú crees que allá en 2 Corintios, el capítulo 5, el versículo 21, dice que Dios, refiriéndose a Jesús, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado? O sea, lo hizo pecado, lo hizo, no pecador, lo hizo pecado, lo hizo como la serpiente antigua, como la serpiente que engañó a Eva. Esto es mira, esto es lo más delicioso del mensaje. Déjame ver la hora. Uy, estamos bien. Qué bueno, mira.
Entonces, cuando Dios le dice que haga la serpiente, Moisés la hizo. Al que lo mordía la serpiente, para no morirse, iba corriendo a ver allá la serpiente. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que ver? Que cuando la cosa esté mal, cuando tengamos problemas, como lo que estamos pasando a nivel mundial, miremos el sacrificio de Jesús en la cruz. Que en su cuerpo llevó tus pecados y los míos. Y que murió como si fuera un bandido, como si fuera un malhechor, murió como si fuera un maldito, porque dice que maldito todo aquel que es colgado de un árbol. Entonces que miremos todo lo que Él hizo para salvarnos a nosotros. La gente habla olímpicamente de la cruz, de la sangre, pero no conoce esto. No entiende esto. No cree en esto. Porque es asunto de creer. Y no que diga con la boca yo creo, sino que lo muestre con su comportamiento. Que lo muestre con su testimonio. Que lo muestre con su progreso. Que lo muestre con la forma de tratar a los demás. Que lo muestre teniendo comunión con sus hermanos. Que lo muestre teniendo comunión con Dios. Que muestre un carácter diferente, mejorando cada día. ¿Ya tú ves? Eso es creer a Dios. Dejar que Dios haga en nosotros. Bueno, mira. Allá iba el pueblo y lo mordía la serpiente. Miraban allá la serpiente de bronce y se sanaba. Eso está registrado en Números capítulo 21, del versículo 4 al 9. No te lo voy a leer si ya te lo dije. Bueno, te voy a leer aquí el versículo 5. Dice, y habló al pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Y qué le dieron a Moisés? ¿Por qué nos sacaste de Egipto para que muramos en este desierto? Aquí no hay agua, no hay ni pan. Y nuestra alma tiene fastidio. ¿Ya ves? Bueno. En Juan capítulo 3, el versículo 16, dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado la vida de su Hijo unigénito. ¿Cómo la dio? Ahí tienen que ver, porque es fácil recitar este versículo. ¿Cómo la dio? Lo envió allá. Antes de montarlo en la cruz, ese hombre fue humillado. Ese hombre fue golpeado. Ese hombre fue vituperado. Lo escupieron. Lo azotaron. Le reventaron la espalda a punta de azote. Eran unos látigos que, según la historia, el látigo terminaba en varias puntas y cada punta tenía como unos anzuelos y unas bolas de cebo, con lo que hacen las espermas. Eran unas bolas así, que eso pegaban fuerte. Y el que daba los latigazos era un experto. Y no solamente las bolas pegaban fuerte, sino cuando el tipo alaba el látigo, arrancaba la piel, la carne. O sea que eso ver una espalda de esa con 40 azotes, por Dios, esa era una espalda reventada. Y algunas veces el látigo, los garfios esos, con las bolas esas, pasaban, de pronto golpeaban adelante, a las piernas, a las nalgas, todo eso. ¿Ves? Es una cosa terrible. Y después, cargar la cruz. Menos mal que lo ayudó este señor José, perdón. Y después la muerte en la cruz. Allí colgado, desnudo totalmente. Atravesado con clavos. La corona de espinas que le pusieron. Lo escupieron, por Dios. ¿Sabe una cosa? Para él hacerse como una serpiente
y llevarse los pecados que la serpiente antigua metió en Adán y nos pasó a todos nosotros, los metió allá. Cuando tú crees eso, tú eres descendencia de Abraham. Porque la descendencia de Abraham dice que si somos de fe, somos bendecidos con el creyente Abraham. Y si somos de Cristo, linaje de Abraham somos y herederos según las promesas. ¿Ya ves? Entonces, esto es lo que nosotros, por la fe en esa sangre, por lo que pasó allá, que tú lo crees, tú dices, no, yo tengo que dejarme enseñar ahora y hacer lo que Dios me dice para mostrar que todo lo que Dios me diga yo lo voy a creer. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Ok? Ahora te voy a mostrar dos cosas. Tú sabes que yo te predico para salvación. Yo te predico para salvarte. Cada prédica trae salvación. Y esto es lo que la gente a veces no sabe o no quiere saber, no quiere entender. Y eso es lo que yo tengo que hacer. Perseverar en enseñarte. Tener paciencia para enseñarte. Enseñarte con amor. No golpeándote, no maltratándote, no robándote los diezmos, enseñándote. Ese es el trabajo de un ministro constituido por Cristo. Yo tengo que capacitarme todos los días. Yo dedico todos los días, de las 24 horas del día, dedico más de la mitad de las 24 horas en mi comunión con Dios. Entonces la gente no sabe lo que es el trabajo de un ministro. Esto lleva tiempo. Y esto es un trabajo de amor. Observa. Te voy a leer en primera de a los Corintios, el capítulo 1, versículo 18 hasta el versículo 21, para que tú entiendas esta situación, que por qué hay una prédica que produce vida. Porque tiene que ser una predicación conforme a la palabra de Dios. ¿Se está oyendo bien usted, hermano? Sí, sí, ok. Sí, porque como yo estoy sin micrófono y mi celular, que es por donde estamos haciendo la transmisión, está a más de 1 metro mío. Y yo no quiero gritar, pero siempre me esfuerzo un poco. Y en el día de hoy, a mediodía, con un hijo que tengo en Estados Unidos, le prediqué más de 1 hora. Levanta la voz. Y siempre queda la voz un poco cansada. Yo aquí donde estoy ya tengo mi voz cansada. No estoy cansado, mi voz cansada. Sobre todo que yo no soy ese predicador de gritería. Un predicador que yo lo que vengo es a enseñarte lo que a mí Dios me enseña. Y a tratar de que tú entiendas lo que yo entiendo. Y a ayudarte a que tú creas lo que yo creo. Este trabajo no es fácil. No es fácil. Y en este tiempo, para la gente que habla y que habla a veces como que con los intestinos, perdona que hable así, sin saber qué es lo que es. Ahora mismo, yo estoy trabajando y yo no estoy recibiendo paga. Estoy trabajando por amor, por mi confianza en Dios. Hay unos hermanos que hacen un esfuerzo y mandan unos diezmos, mandan unas ofrendas, pero yo no estoy recibiendo ni el 25% de lo que yo recibo. Y el ministerio y el ministro tienen gastos. El ministerio se paga arrendamiento, se paga energía eléctrica, se paga la AAA, se paga la internet, se paga SEO, se paga mantenimiento, una cantidad de cosas. ¿Cómo voy a hacer yo? Dios me constituyó su ministro competente, Dios me ayudará. ¿Ya ves?
Y estoy trabajando más que nunca. Déjame ver la hora. Uy, bueno, ya menos mal que vamos a terminar. Entonces, el versículo 18, vamos a mirar. Mira esto, el apóstol Pablo hablándole a la iglesia en Corinto, a los corintios. Porque la palabra de la cruz es locura. ¿A quiénes? A los que se pierden. Hay gente que cree que esto es una locura y algunos tienen razón. Dependen al predicador que oiga. Porque de verdad es una locura lo que predica. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, la palabra de la cruz, que para unos es locura, para nosotros, los que nos salvamos, esa palabra es, mira, poder de Dios, power de Dios, poder, y está el poder de Dios para salvar. Versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría del mundo. Esto hay que saberlo leer. En la sabiduría de Dios, Dios no permite que el mundo, con su sabiduría de mundo, lo conozca a Él. Sino que agradó a Dios salvar a quienes. No a los que se congregan, no a los que predican. Agradó a Dios salvar a los creyentes. Por medio de la locura de la predicación. O sea, yo te predico para salvarte. Yo te predico para salvarte. Me acomodé mejor aquí. Y para salvarme a mí. Porque yo soy tan oveja como tú. Y yo esto te lo predico porque yo lo pongo en práctica. Para darte testimonio que tú lo pongas en práctica. A Dios le agradó salvar a los creyentes. No al que se congrega. Hay mucha gente que se congrega y ni siquiera sabe cómo creer. Y ellos, no es ni culpa de ellos. Porque a ellos no les han enseñado cómo se cree. No les han enseñado que el corazón es sucio. No les han enseñado que es la palabra la que lava y el Espíritu santifica. Eso no lo han enseñado. Yo te estoy hablando de una nueva generación. La nueva generación es la generación de los creyentes. Y hay otra generación que son enemigos nuestros, que es la generación de víboras. O sea, generación, o sea, que tienen los genes de la serpiente, tienen el ADN de Satanás, que lo que hacen es que aunque predican, engañan como hace Satanás. Ya vamos para allá. Ahora observa, esto que leemos aquí es la generación que a través de predicar la verdad salva a la gente, salva a los creyentes. Ahora vamos a mirar lo que Pablo dice y la relación con la serpiente antigua. Segunda a los Corintios, capítulo 11, versículos 3 y 4. Pero temo, dice Pablo, que como la serpiente con su astucia, ¿qué hizo? Engañó a Eva. O sea, la serpiente fue astuta. Allá en Génesis dice que la serpiente era astuta más que todos los animales. Entonces hay una gente, unas personas que son simiente de Satanás. Generación de víboras, le dijo Jesús, no yo. Solamente te estoy diciendo lo que dice la Biblia. Jesús le dijo generación de víboras. Juan el Bautista también le dijo generación de víboras. ¿A quién se lo dijo? A los fariseos. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Le dijo Juan el Bautista. Jesús le dijo generación de víboras. Generación incrédula. ¿Ah? Es una generación diferente a la generación que tiene los genes, el ADN de Dios. ¿Ya tú ves? Temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los sentidos de ustedes sean extraviados de alguna manera de la sincera fidelidad que ustedes tienen a Cristo. O sea que a ti te cogen y te embolatan por ahí y te hacen extraviar de tu fidelidad hacia Cristo. Ahí debes tener mucho cuidado. Tienes que aprender
a hacer el ejercicio que te lava. Porque para allá vamos. Dice Pablo, porque si viene alguno predicando a otro Jesús del que les he predicado, o si reciben otro espíritu del que ustedes han recibido, o les predican otro evangelio diferente al que han aceptado, bien lo toleran. Entonces, ¿quiénes son los que como la serpiente están engañando? Los predicadores, mira, los obreros fraudulentos que predicando un evangelio diferente engañan a la gente. Y yo te digo, yo quiero que cualquier pastor que quiera sentarse conmigo, hablar con esto, con su Biblia en la mano, yo lo hago de todo corazón. Porque yo no quiero ser el único. Yo quiero que todo que tenga una congregación enseñe la verdad. No mi verdad, no mi verdad, la verdad de Dios, que es fácil de comprobar. Todos nosotros podemos comprobar. A ver, si yo digo, es de noche. Los únicos que pueden decir que yo estoy equivocado son los que viven allá en el otro lado del hemisferio. Pero yo estoy diciendo que es de noche aquí donde yo estoy. Y todos los que están conmigo en el mismo área donde yo estoy, saben que es de noche. ¿Por qué saben que es de noche y que yo estoy diciendo verdad? Porque tú ves que es de noche. Así es la palabra de Dios. En la palabra de Dios, cuando tú aprendes a leerla, tú te das cuenta, oye, pero este hombre está diciendo la verdad. Oh, y aquel está diciendo mentira. Oh, aquel está engañando. Aquel es generación de víboras. Vamos para allá. Vamos a terminar. ¿Qué es lo que pasa? Tito capítulo 3. ¿Cuál es la diferencia? Un lavamiento que regenera. Un lavamiento que nos hace una nueva creación, una nueva generación. Un cambio de genética. Cambiamos las genes o los genes de la serpiente, la genética de Satanás, y comenzamos a transformarnos con la genética de Dios. ¿Qué pasa? Se cumple la palabra de ser transformado. Cuando hay lavamiento hay transformación. Cuando hay lavamiento hay regeneración, cambio de genes, hacer algo nuevo, algo que se había dañado, hacerlo nuevo. Cuando nos transformamos, renovamos el entendimiento. Y eso lo hacemos con el lavamiento de la regeneración. Cuando nosotros utilizamos la palabra de Dios para lavarnos, comenzamos a ser transformados. Comenzamos a ser regenerados. Comenzamos a experimentar unos cambios. No nos conformamos al sistema religioso. No nos conformamos al sistema del mundo. Nos conformamos a la palabra de Dios. Y eso es lo que nos hace diferentes. Nos despojamos del viejo hombre. Renovamos el espíritu de nuestra mente. Nos vestimos del nuevo hombre. Nos transformamos. Renovamos el entendimiento. ¿Con qué? Con el lavamiento de la regeneración. ¿Qué es ese lavamiento? Nos va lavando todos los pecados, todas esas cosas que están en nuestro corazón. Y te leo y nos vamos. Tito capítulo 3, versículo 13. Dice el apóstol Pablo, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia. Para los que no saben qué es la concupiscencia, es todo el conocimiento corrompido que hemos recibido desde que estamos en casa con papá y mamá. Cuando papá y mamá no saben hablar, ya comienza ahí un conocimiento corrompido. Cuando el niño ve que papá y mamá mienten, cuando el niño ve y oye que papá y mamá se dicen unas barbaridades. Y eso, mira, lo hemos hecho casi todo. Entonces, mira,
esclavos de concupiscencia, esclavos de deleites diversos, viviendo en malicia, viviendo en envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Tú ves que en esas casas, eso todo el mundo tiene la razón, cada uno tira para su lado, son discusiones, son peleas. Eso demuestra que tienes la genética de la serpiente. Eso. Y lo único que te cambia es el lavamiento de la regeneración. Pablo le llama ejercicio para la piedad. Versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con todos los hombres, ¿qué pasó cuando Dios se manifestó? Nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. No, que yo me salvé porque yo fui al Jordán y me bauticé en las aguas que bautizaron a Jesús. Olvídate. No, que a mí me trajeron un aceite de Israel. Nada. Que yo hice un ayuno de 30 días. Nada de eso te va a servir. Nada de eso. Nos salvó no por obra de justicia. No, pastor, pero mi abuelita rezó un rosario y yo me sané. Olvídate de eso. Sino que nos salvó por su misericordia. Nos salvó por el lavamiento de la regeneración. ¿Viste? Un lavamiento utilizando la palabra de Dios como un agua pura, oyéndola, leyéndola, orando, meditando, teniendo comunión los unos con los otros, enseñando. Ese proceso son los ríos de agua viva, ríos que nos lavan internamente, y en la medida que nos lavan, nos regeneran, porque donde nos lavan, que sacan allí influencias satánicas, sacan de allí veneno de la serpiente, el espíritu con la genética de Dios comienza a formarse allí mismo. Entonces el cambio de ese viejo hombre por la transformación del nuevo hombre. Y con la palabra de Dios, como está escrita, para unos es locura. Para unos es locura. Pero para nosotros, los que creemos, esto es una palabra que nos salva. Y es la palabra con la que yo te quiero salvar. Vuelvo y te digo, yo no estoy cobrando por predicar aquí. Yo podía estar durmiendo. Yo podía estar viendo televisión. Pero mi día es recibiendo de Dios lo que te estoy trayendo. Ya esta noche, mañana, comienzo a pedirle a Dios que me dé el mensaje para el domingo. Y yo no estoy llamando a los hermanos, hermano, mándenme los diezmos, que voy a saber yo qué están pasando a los hermanos con esta situación. Pero los que son conscientes, los que verdaderamente ponen su confianza en Dios, les llega. Y de lo que les llegue, dice, aquí hay una parte que se llama semilla. Pero no hay que exigir, no hay que ordenar, no hay ni que pedir, hay que enseñar. ¿Ya ves? Entonces, el lavamiento que nos regenera es lo que hace de nosotros la nueva generación. La generación de creyentes. La generación que cuando predica, salva. La generación que cuando predica, produce vida. Diferente a la otra generación que cuando predica, engaña, separa a la gente de Dios y crea caos y confusión y tinieblas en esa gente. Tú decides con quién te quedas. Bendecidos. Les amo mucho, iglesia. Amén. Bye. Chao. Me voy.